engloba las manifestaciones artísticas de los pueblos americanos antes de la llegada de los españoles. Mm, lo poco que tenemos de información obviamente ha sido a través de lo que pues, la arqueología, los historiadores han podido construir, pero pues mucha información se perdió a causa pues de la invasión española en 1492. Obviamente pues hubo mucha destrucción de arte, de historia, memorias que ellos tenían, pues que muy posiblemente hubieran enriquecido nuestro arte, que es una herencia también occidental, pero entonces lamentablemente a causa de la colonización española, pues se perdió mucho de lo que hoy en día pudimos haber sabido. Este periodo pues abarca entre el 2000 antes de Cristo y pues el 1500 después de Cristo, que es cuando ya llegan los españoles y decae como tal todas estas culturas. Se van a dividir en tres periodos que vamos a definir: preclásico, clásico y posclásico. Preclásico pues es antes de, de lo que consideramos como cultura maya y azteca. El clásico es otra cultura precursora de la maya y azteca, y pues ya el posclásico es lo que conocemos como aparecieron los mayas, y bueno, los mayas son más que todo el clásico y el posclásico es más azteca, pero entonces tienen alguna relación porque pues fueron culturas muy vecinas, muy parecidas. Eh, ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Perfecto. Entonces vamos rápidamente a pasar por el periodo preclásico, que se da entre los milenios segundo y primero. Comienzos de nuestra era, pues se refiere más que todo después del nacimiento de Cristo. Esa es nuestra era, ¿listo? Y pues obviamente posterior a la llegada de los españoles también se considera ya nuestra era, aunque pues es un término mal usado, pero es lo que hay en los libros de arte por ahora. Tuvo dos escenarios principales: Mesoamérica y el área andina. Mesoamérica hace parte de lo que es considerado hoy México, Honduras, Guatemala, El Salvador, bueno, parte de todos los países centroamericanos. Y la parte andina, que es lo que hoy conocemos como Perú, Bolivia, parte de Colombia, entonces por eso se considera andina. La andina pues la veremos mucho después, porque ahí tenemos culturas como la inca, eh, nuestras culturas propias de Colombia, chipsas, muiscas. Entonces, vamos a ver primero lo más grande, que fue Mesoamérica, y pues después pasamos a la parte abajo del continente. Mm, la única cultura que pues se conoce, que podemos decir que es preclásica, o sea, que existió mucho antes de las culturas que conocemos actualmente, se considera la civilización olmeca. Los olmecas fueron un pueblo mmm, que pues habitó parte de esa península del Golfo, de lo que se conoce el Golfo de México, y pues obviamente fueron una de las primeras culturas que empezaron con este tema de esculpir piedra, de construir ciertos monumentos y también pues ciertas manifestaciones de arte. Aunque el fuerte en esta cultura fue más que todo el tallado de la piedra, porque pues la zona donde ellos habitaban era una zona en ese entonces altamente volcánica, o sea, tenía gran actividad volcánica. Pues las piedras que resultaban de esa actividad ellos las tomaban y las esculpían pues acorde a su cultura. Más que todo era el tema de sus deidades, porque pues en estas culturas, a partir de esta en adelante, pues la mayoría se va a enfocar más que todo es a representar sus deidades, sus mitologías, sus formas de ver el mundo. Entonces, conformaron la primera civilización que se conoce, lo que nosotros conocemos actualmente, y pues habitó las tierras bajas del Golfo de México. El Golfo de México pues es esa parte redonda de arriba que se ve en el país de México, que es como una especie de península, podría decirse así, y ellos habitaron más que todo esa parte. Y pues obviamente fueron las tierras que más adelante empezó a colonizar Hernán Cortés, perdón, con su invasión al Imperio Azteca, que fue muchos siglos después. Si nos damos cuenta aquí en la presentación vemos, obviamente esta es una escultura olmeca. Hay pocos asentamientos en México que todavía tienen como estas representaciones. Ya más adelante les explico cuál es uno de ellos. Y pues obviamente nos damos cuenta de que se trabaja mucho pues el tallado en piedra volcánica. ¿Hasta ahí todo claro?
Sí, señor. Bueno, continuamos. Las características del pueblo olmeca. Entonces, por allá, Jason, ayúdame a leer, por favor. No, yo quiero leer. Ser considerados como la cultura madre de la región Mesoamérica. Listo, ya Ser lo los, había mencionado, es una de las primeras que empezó a aparecer en ese territorio. Siguiente. eh, ser los primeros en construir edificios ceremoniales. Entonces ya empezamos aquí a ver los inicios de una arquitectura que a lo largo de diversas culturas va a ser demasiado fuerte. Siguiente. Conformar una estructura social organizada para la construcción de grandes monumentos. Exactamente, ya en este pueblo, los pocos que se han encontrado, pues eh, se evidenció que tenían una jerarquía también, digamos que había una especie de organización política y pues esta organización permitió que se diera la construcción pues de grandes monumentos. Siguiente. Dominar la técnica de tallado sobre piedra. Y esto pues va a ser la representación más evidente de este pueblo, de esta cultura, que pues obviamente ellos se destacaron mucho sobre el tallado en la piedra. Siguiente. Realizar un ritual o juego de pelota de hule sólido. ¿Algunos han visto la película El Dorado? Creo que es la de Disney, es de Disney. ¿Sí la han visto? Sí, sí me Sí, la he creo que yo visto. sé cuál es, profe. Sí. Bueno, para los que la hayan visto, hay una parte en que invitan a los españoles que llegan, que los consideran dioses, los invitan a jugar. Bueno, que supuestamente es un ritual, pero ellos lo ven como un juego. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Que Sí, señor. el equipo contrario Sí, señor. son unos fornudos ya que tienen una habilidad en ese juego. Bueno, es un juego, no es un juego, porque Sí. los españoles le dijeron juego, sí, era un juego, pero en realidad eso era un ritual muy sagrado para poder ofrendar a sus dioses. Pasa en la película y lo explican bien que cuando pierden, le dicen que deben sacrificar el equipo contrario para alabar a los dioses. ¿Sí se acuerdan de ese pedazo? Y que pues Sí, profe, sí, más o menos. y Yo que no me pues acuerdo de esa película. los invito a verla, eso está en internet, bueno, es más que todo, eso es más como Inca, pero sí, tiene cierto parecido. Y la idea es que se hagan una idea de cómo era ese ritual. Y pues obviamente era un juego que duraba todo el día, porque era hasta que llegara la luz del sol hasta cierto punto del escenario. Y tenían que insertar una bola de caucho. El caucho es americano, no es traído de Europa, el caucho es de aquí de América. Y usaban ese caucho para hacer una especie de pelota. Y pues tenían que pasarla con un aro que iba en dos muros diferentes. Ese es más que todo ese ritual de la cultura. Y el último, por favor. Desarrollar un sistema de calendario y de escritura precursor a los jeroglíficos. Entonces, de aquí en adelante ya se empieza a ver que culturalmente empiezan a desarrollar escritura, empiezan a desarrollar un sistema de signos, o sea, jeroglíficos, en unos documentos que se llamaban códices. ¿Alguien sabe qué es un códice? Códigos, Código códigos, egipcio. básicamente. Sí, tiene relación, pero físicamente. ¿Saben qué es un códice? Físicamente. Más o menos, profe. La verdad, no. Señor, Entonces, Yo no. les explico. Un códice era como una especie de libro muy primitivo porque no es lo que veíamos ahorita, no es lo que vemos ahorita. Usaban pieles de animales para poder estirarlas y formar como las hojas de papel que hoy conocemos. No era papel, era piel. Y usaban diferentes pinturas para poder plasmar esos jeroglíficos ahí. Entonces eran especie de libros muy antiguos y duraban miles y miles, bueno, podían durar unos cientos de años, tampoco miles de años, pero sí podían durar un poco más, por lo que eran hechos de un material orgánico, o sea, una piel.
Entonces, eso se considera un códice. Era una especie de libro hecho con pieles de animal y donde plasmaban diferentes imágenes, jeroglíficos, como dice ahí. Listo. Ahora, vamos a ver el arte y qué aportes tienen los olmecas. Entonces, por allá, Cristian, ayúdame a leer la primera característica. ¿Cuál, yo, profe, o el otro? Sí, el que tú que estás hablando. Cristian David, perdón, sí, Cristian David. El arte olmeca incluía variedad de materiales como el jade, la arcilla, el basalto o piedra volcánica, que fueron tallados creando figuras de criaturas antropomórficas de apariencia humana. Listo. Antropomórficas quiere decir que tenían apariencia humana, no que eran netamente humanos, pero sí se parecían mucho en la biología que nosotros tenemos, brazos, piernas, tronco, cabeza. Entonces, ellos se especializaron más que todo es en ese tallado de piedras, que pues obviamente era lo que más tenían a la mano, porque acordémonos que era un sector donde se manejaba mucha actividad volcánica. El jade son esas piedras que son como de color, como un color verde, como un color turquesa, que se extraen también de la tierra y ellos pulían esos tipos de piedras para hacer sus figuras. ¿No nos pareció a la esmeralda? No, porque la esmeralda es ya un mineral mucho más fuerte, es muy parecido, tiene como una dimensión parecida al diamante, pero es que el jade no es una piedra preciosa, el jade es, no sé si han ido al centro y han visto esos collares que son como una especie de piedras circulares pulidas, como de un color azul, como de un color verde, algo así. Eso es el jade, eso es muy parecido. Porque es que la esmeralda, pues, es un metal mucho más resistente y es difícil de pulir, es difícil de esculpir como lo hacía nadie, es muy difícil. Entonces, hoy en día, pues hay que cortarlo con una máquina, con un láser, bueno, tiene un proceso largo. Pero entonces el jade es como un primo, podría decirse así, un primo lejano. Listo. ¿Hasta ahí claro? Listo. Sí, señor. Sí, señor. Cristian, continuamos con la segunda. La población olmeca disminuyó de manera brusca entre el 400 y el 350 a.C., aunque no solo está claro por qué, los arqueólogos especulan que se debió a cambios ambientales. Bueno, entonces no hay en sí un registro que diga por qué la cultura empezó a descender, por qué la población empezó a descender, pero pues lo que sí se sabe es que muy posiblemente sea porque pues como había una actividad volcánica muy, muy fuerte en el sector, entonces muy posiblemente por algún cataclismo de eso se haya desaparecido de la cultura. Otros dicen que por temas de alguna enfermedad, entonces ahí diferimos porque exactamente no hay una información que nos diga por qué desapareció, porque pues fue una cultura que apareció siglos antes de los españoles, si se dan cuenta, del 400 al 300 antes de Cristo, y los españoles llegaron fue en 1492, obviamente después de Cristo, entonces es difícil saber, ¿listo? Continuamos. Bueno, y pues acá una imagen del tallado que realizaban. Esto también es una escultura olmeca. Ya les digo en dónde se ubica todo este tipo de esculturas porque son muy limitados los museos que hay en torno a eso. Obviamente ubicados en México. Ahora, vamos a ver con más detallado cómo trabajaban la piedra, cómo la esculpían. Si se dan cuenta, antropomórficas, o sea, exageraban ciertos rasgos. Muy posiblemente era para parecerlos a los dioses, no tanto a la apariencia humana, sino más a las deidades. El uso del código, digamos acá ya hay un proceso de escritura, entonces de rescatarles eso porque iniciaron también su proceso de alfabetización en cuanto al tema de comunicarse. El museo donde se ubica esto, pues se llama Parque Museo La Venta, se llama así, está ubicado en México. Los que tengan la oportunidad de ir, pues los invito a conocer estos lugares. México es muy arqueológico en todo este tema de culturas porque existieron muchas y pues sería bueno que visitaran este lado. Profe, pero no hay otro sitio para visitar. ¿Sería otro país que hacen eso? No entiendo la pregunta, perdón.
Sí, ¿hay otros países que hacen esas esculturas? ¿O solo en México? No, que hagan, pues eso ya no lo hacen porque eso fue pues anterior a muchos sucesos. Estas esculturas tienen por lo menos ya que unos casi 3000 años, si no estoy mal, porque eso fue incluso, acuérdate que fue el 400 al 350 antes de Cristo, entonces eh, no sabemos, incluso puede ser mucho más porque no son inciertas esas culturas, porque pues si bien los españoles destruyeron muchos de los registros que pudieron habernos ayudado a esclarecer un poco más sobre estas culturas, pues lo poco que sabemos es más que todo reciente, no es tanto que se haya hecho una investigación desde que se inició la invasión a América. Eso es más que todo ya reciente. Trabajos de arqueología, historiología, bueno, son diferentes. Pero entonces sí, podemos encontrar diferentes asentamientos, podría decirse así, de este tipo de esculturas a lo largo de todo lo que es Centroamérica hoy en día, porque se dio en ese territorio. ¿Listo? ¿Más preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Ahora, vamos a iniciar con el periodo clásico, ya para algo muy pequeño, porque pues para adelantarnos con noveno. Eh, entonces este periodo clásico ya es los primeros surgimientos de algunas de las culturas que ustedes ya conocen, entre ellas la maya. La maya se encuentra en este periodo clásico porque es como el auge, la parte más alta que hubo en cuanto al tema cultural de esta región del mundo, o sea, de la parte de Centroamérica. Se extiende a lo largo de los 14 primeros siglos de nuestra era, o sea, parte de antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, mientras Europa estaba en la Edad Media, nosotros aquí ya estábamos hasta ahora iniciando un proceso pues, de expansión cultural. Se caracteriza por la aparición de grandes complejos urbanos, entonces aquí nosotros ya vemos lo que son las pirámides, que pues ustedes han visto en películas, documentales, bueno, y monumentos colosales. En este periodo se da el perfeccionamiento de las técnicas artísticas heredadas del periodo preclásico. Entonces aquí se trae todo lo que dejaron los olmecas, se traen de nuevo a ese contexto, perdón, y ellos comienzan a perfeccionar eso, tanto construcción, arte, escritura, organización política. Los que han visto Apocalipto, algo así. Pero entonces Apocalipto ya se ubica en el periodo postclásico, o sea, ya cuando pasa todo esto con los aztecas. Eh, las principales culturas que florecieron en este periodo fueron pues la Teotihuacán, bueno, Teotihuacana, Zapoteca y la Maya. Pues la Maya, pues la conocemos todos, la hemos visto la mayoría de veces, seguramente en historia ustedes ya han trabajado esto, eh, pero entonces vamos a trabajar únicamente esta hoy, únicamente, ¿listo? Para no sobrecargarlos de información. Sé que es la última hora, entonces, pensando en ello, entonces no vamos a trabajarlas todas. La cultura teotihuacana, primero que todo, ¿hasta ahí hay preguntas? No, señor. Listo. Bueno, la cultura teotihuacana es una cultura antecesora como por 2, 3 siglos a la maya y por muchos siglos después a la azteca, que es la que conocemos ya, que es la última, que pues fue la que le hizo frente a los españoles. Em, lo que pasa con este pueblo es muy curioso porque se conoce poco, se conoce muy poco de este pueblo, por lo que se extinguieron y los descubrieron fue los aztecas y fueron siglos antes de la llegada de los españoles. Entonces, lo que sabemos de esta cultura es más que todo de la voz de los aztecas, que fueron quienes encontraron este complejo. Esta es la ciudad de Teotihuacán, que es el epicentro de la cultura. Tiene dos pirámides, una dirigida al sol y otra dirigida a la luna. Lo curioso es que están perfectamente posicionadas con la dirección de donde sale la luna y donde sale el sol. Y pues esta estructura que vemos acá, todo esto es más que todo para propósitos ceremoniales. Entonces aquí pues velaban a sus muertos y pues se daba el proceso pues cultural que ellos tenían. Mm, Se sabe por lo poco que estas culturas también eran muy guerreras, o sea, ellos como que trataban
se peleaban con otras culturas cercanas, aunque no se tocó con la maya ni con la azteca ni con la zapoteca, porque pues los distanciaba siempre bastante siglos y también pues la ubicación geográfica. Entonces vamos a empezar a definir qué es esa cultura teotihuacana. Por allá, Edward, ayúdame a leer. La cultura teotihuacana es una de las culturas precolombinas más misteriosas del continente, cuyos orígenes y desaparición constituyen debate entre los estudiosos. De su existencia permanecen solo las ruinas de la que fuera su más grande ciudad. Teotihuacán hoy en día es una zona de monumentos arqueológicos de interés turístico y antropológico caracterizada por sus grandes pirámides, una de ellas dedicada a Quetzalcóatl. Exacto. Quetzalcóatl es el dios que pues obviamente ellos alababan y se resalta mucho en las pinturas que hay en la ciudad que les mostré hace poco. Es un dios que es mitad serpiente y mitad humano. Obviamente se cuenta que es el precursor del origen del universo. Bueno, lo que nos va a caracterizar acá esta cultura mucho es que se van a enfocar mucho a su mitología, o sea, su arte, lo que se alcanza a apreciar, pues es enfocado mucho a su mitología, el origen de su cultura, el origen del universo, bueno, diferentes ámbitos, pero más que todo a la explicación mitológica, pues obviamente, y sus dioses. En el arte, pues van a plasmar toda su cosmogonía en cuanto al tema mitológico, alrededor de todas sus estructuras. Todas las estructuras contienen pues gráficos como los que estamos observando. Si se dan cuenta, pues es un tallado netamente en piedra, que incluso pues no sabemos cuánto tiempo se habrán demorado en hacer eso. Y pues es lo que hay en este momento. Chanflis, se acaba de borrar la diapositiva. Espérenme un momento, muchachos. Está cansón hoy el Zoom. Bueno, aquí vemos que trabajaban mucho la escultura, trabajaban también la pintura, no tanto la arquitectura, más que todo pintura y escultura, y es lo que más fuerte se encontró, o lo que pues vamos a observar en esta cultura. Digamos, acá vemos una escultura también tallada en piedra. Eh, Tenemos acá los frescos, que son pinturas hechas sobre la piedra. No usaban la piel de animales, sino que las tallaban encima de la piedra. Entonces vemos que hay una característica importante en esta cultura, y es que pues se va a centrar más que todo es en pintura y en esculturas, más que todo en eso. Y si ustedes se dan cuenta, pues hay cosas que son muy parecidas a la maya, digamos la forma de la calavera, la forma en que mostraban el tallado en piedra. Entonces hay cosas muy parecidas porque son culturas que no se llevan muchos siglos, pero sí también se llevan distancias en cuanto al tema geográfico. Entonces, ya para finalizar, y pues en la próxima clase continuamos, porque pues tengo que mostrarles un pequeño documental y siempre es un poco extenso. Entonces la idea es no alargarnos tanto, porque pues entendemos que es mucha información. Por allá, Heidi, por favor, ayúdame a leer el principio. Principio, los murales por lo general acompañaban edificaciones importantes o se ubican en taludes, tableros de basamentos y el interior de las pirámides, así como el pórticos, cuartos y correctores. Esto permite suponer el grado de religiosidad de los teotihuacanos. Teotihuacán, bien. Entonces, otra característica importante, ellos se centraban mucho todas sus expresiones artísticas, obviamente arquitectónicas, en el tema religioso, como vemos muy parecido a la cultura india, que también expresa mucho su arte
enfocado al tema religioso. Entonces, muchachos, no sé si hay preguntas hasta ahí. No, no, señor. Listo. Vamos a ver entonces por último como pues las pinturas, lo que alcancé por ahí a encontrar. Entonces aquí vemos al dios que nos mencionaron por allá, Quetzalcóatl. Creo que sí, así se pronuncia, perdón. Y pues tenemos la escultura tallada en piedra y obviamente mezclado con la pintura. Aquí está el tallado con pintura. Entonces, si se dan cuenta, se dedicaban mucho a las cerámicas también. Y pues pintura y cerámica. Aquí vemos pues sus deidades. Les voy a limpiar las Mm, patitas. Exactamente, pues no reconozco a los que están ahí, pero debe ser alguna expresión mitológica. Y pues aquí también el jaguar, ¿no? Que es como el símbolo también de muchas culturas, porque pues el jaguar es americano, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Los voy a limpiar a los dos. No, señor. No, señor. Listo. Entonces, muchachos, la próxima clase vamos a ver el pequeño documental sobre esta cultura y continuamos con la siguiente. Por temas de tiempo, entonces nos vamos a ir directamente a la malla. Entonces, les voy a pedir encarecidamente que en la próxima clase trabajemos, perdón, antes de la próxima clase, entreguemos un mapita conceptual acerca de la cultura zapoteca, ¿listo? Porque pues la malla siempre es un poco extensa y de tiempo estamos un poco cortos porque ¿Es la cultura qué, profe? Es que no se lo escuchó bien. zapoteca, mírala acá, está en pantalla, la acabo de subrayar, zapoteca, Ah, ok. para que la